Los últimos días estuvimos leyendo de las preguntas de los devotos a Srila Bhaktisiddhanta, en donde él hablaba de la importancia de la rendición, hablaba de la importancia de conectarse con Krishna a través de los devotos, a través del maestro espiritual, ¿no? Conectarse, por decirlo así, con la energía interna de Krishna, ¿no? Representada o que vive en los devotos, ¿no? Porque nosotros como almas aquí de este plano, ordinario, digamos, almitas de este mundo, ¿no? Pertenecemos al Tatastha Shakti. Tatastha Shakti quiere decir Gopal, energía marginal. Significa, por naturaleza sí espiritual, pero marginal significa expuesta a la materia. Entonces es una posición del alma de acuerdo con lo que nuestros acharyas han explicado, ¿no? Relacionado a eso hay diferentes perspectivas también, ¿no? Filosofía es siempre así, de que hay diferentes perspectivas sobre ciertos puntos filosóficos, sobre ciertas definiciones, ¿no? Y puede ser incluso de que no necesariamente uno es correcto y otro es falso, ¿no? Sino más bien puede ser también que cumplen cierto propósito en cierta etapa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a la escuela y empieza a aprender sobre las matemáticas, que lo enseñan uno, los números son, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hasta 9, ¿no? Después introducen el 0 también, ¿no? Ya cuando introducen el 0, entonces ya se amplía mucho más la posibilidad de tratar con los números, ¿no? Después de esto, ¿no? Se amplía aún más, dice, no, hay números negativos también, ¿no? Después más, dice, hay números decimales, en español dicen decimales, ¿no? Y así uno va ampliando más y más y más y más, ¿no? Su panorama, digamos, sobre los números, ¿no? Sobre las matemáticas, ¿no? Y ahí aparentemente puede aparecer en ciertos momentos ciertas contradicciones también, ¿no? O sea, dice, los números son de 1 a 9, ¿no? Es cierto, pero no es totalmente cierto, ¿no? Porque los números, hay muchos más números, ¿no? Así también al nivel filosófico puede haber ciertos conceptos filosóficos que nos ayudan a desarrollar cierta comprensión hasta cierto punto, ¿no? Y a partir de allá pues uno necesita otro concepto, ¿no? Lo que no significa que el anterior se vuelve falso en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple cierta función para ciertas personas en cierta etapa del desarrollo, ¿no? Aunque cuando uno ya se enfoca en una nueva etapa, en una nueva meta, en un nuevo desarrollo, ¿no? Puede ser de que uno empiece a negar lo anterior, ¿no? Porque siempre, avance siempre significa aceptar algo nuevo, ¿no? Y al mismo tiempo dejar lo anterior, ¿no? Entonces eso, cuando uno deja o da la espalda, digamos, a ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas prácticas, ¿no? Eso no significa de que ellas se vuelven inútiles o que se vuelven en términos absolutos falsas o erróneas, ¿no? Sino son elementos necesarios en la etapa de cierto desarrollo, ¿no? Entonces, si uno lo ve dentro de un sampradaya, dentro del mismo sampradaya hay varias de estos puntos, ¿no? Y si uno amplia el panorama aún más a los diferentes sampradayas, Vaishnava sampradayas, uno va a encontrar más de estos puntos, ¿no?
En India, por lo general, hemos visto de que no hacen tanto escándalo sobre eso es correcto y lo único correcto, si eso es lo único correcto, el resto tiene que estar equivocado. Sí, hay debates y hay posiciones, pero por lo general son mucho más abiertos a las posibilidades, ¿no?, de las creencias, en qué es lo que uno puede creer, ¿no? Como que respetan diferentes tipos de creencias y como tienen esa capacidad más de armonizar, ¿no? Nuestra cultura de donde venimos, ¿no?, donde nacimos, es la cultura de pura exclusividad, ¿no? Eso viene de tiempos de la cristianización, ¿no?, de los pueblos nativos, ¿no?, donde si hay un Dios, no puede haber muchos dioses, no armonizan esto, ¿no? Si es uno y el único, ¿no?, y el verdadero significa los otros no existen o no son verdaderos, ¿no? Entonces esta exclusividad, ¿no? Entonces eso es algo lo que nosotros por nuestra naturaleza, por nuestra formación también tenemos como muy fuerte dentro de nosotros, ¿no? Entonces imagínense ahora, ¿no?, cuando alguien con este pensamiento exclusivo, ¿no?, si una es verdad, otros son todos mentiras, entra en el dominio de la filosofía Vaishnava, de toda esta amplia teología, ¿no? Muy fácil uno puede agarrarse ahí, muy fácil uno puede quedar dogmático y muy fácil puede crear fanatismo, ¿no? De hecho, si uno conoce el mundo Vaishnava, digamos nuestro, la misión de Mahaprabhu, y la conoce en el occidente y la conoce en la India, se va a dar cuenta de que la actitud general es muy distinta, relacionado a, digamos, fanatismo y dogmatismo institucional, ¿no?, a la idea de que si mi guru es verdadero, los otros son falsos, ¿no? Muy distinto. En la India es mucho más amplio esta realidad, ¿no? Y en específico, ¿no?, también hay otro fenómeno, ¿no? Incluso si uno va de India a Bangladesh, todavía cambia el panorama, ¿no?, de la amplitud, incluso filosófica, ¿no? En donde, por ejemplo, en la India, ¿no?, donde son muy estrictos, ¿no?, que eso es así la Siddhanta, ¿no?, eso es la pureza de la enseñanza, ¿no?, y el otro es nada, ¿no? Hay estos elementos cuando hablan de ciertos elementos claves, ¿no? Más que todo cuando hablan Vaishnavas y no Vaishnavas, ¿no?, a veces, ¿no? Pero uno va a Bangladesh y se da cuenta que no es así, ¿no? Pero por razones sociales, digamos. ¿Por qué? Porque ahí son 10% de hindúes, ¿no?, alrededor de ellos 90% de musulmanes. Entonces, si los 10% que por sí están expuestos a una cierta influencia externa, digamos, en contra de ellos, no necesariamente favorable con su fe, con su vida, con su cultura, ¿no? Entonces, ahora sí, basado, ¿no?, en diferencias, digamos, filosóficas, se empiezan a dividir aún más, ¿no? Entonces, eso los debilita a todos, ¿no? Entonces, ahí sí, como seguidores, digamos, ¿no?, del sistema védico, del pensamiento védico, del Sanatana Dharma, ¿no?, ahí sí quedan como más unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cierta influencia externa que los debilitaría aún más, ¿no? Son todos diferentes, el mismo Vaishnavismo es el mismo mensaje, ¿no?, misma filosofía, pero en diferentes ambientes culturales se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Entonces imagínense, ¿no?, en qué posición estaríamos nosotros, ¿no? Ellos son 10 entre 90%, ¿no?, de un medio ambiente ajeno, ¿no? Y nosotros aquí somos, ¿no?, 0% en un medio ambiente, digamos, ajeno a ciertos aspectos culturales, ¿no?, filosóficos que tenemos, ¿no?, comparado con el mundo, ¿no?
Pero a veces somos tan aferrados, incluso entre los devotos, pocos devotos que somos, ¿no? Que empezamos a hacer ciertas divisiones, ¿no? Basado en este mismo concepto de la exclusividad, ¿no? Exclusividad significa, ¿no? Si es así, tiene que ser así, y el diferente no lo puede ser, ¿no? Entonces empezamos a dividir, ¿no? Mi misión es la verdadera y la otra no. Mi gurú es el verdadero y el otro no. Mi Krishna es el más bonito que el de allá, ¿no? O mi Krishna es el verdadero y otro Krishna ahí no es verdadero, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace eso? ¿No? Pues eso nace de nosotros, ¿no? Y como son esas cosas que nacen de nosotros, pues son cosas que opacan nuestra percepción de la realidad, ¿no? Como es, ¿no? Grandes gurus, grandes acharyas, ¿no? Grandes devotos, ¿no? Siempre han podido armonizar de una manera tan tremenda las variedades que existen en el mundo, ¿no? Las variedades de creencias, las variedades, ¿no? de realizaciones espirituales, ¿no? Lo más que un devoto se vuelve avanzado, ve más y más el propósito de todo lo que existe, ¿no? De hecho, un devoto, lo más y más que se vuelve avanzado, se vuelve más y más humilde, ¿no? A tal grado que se dice que un devoto avanzado ve a todos los demás más grandes, como más grandes devotos que a sí mismo, ¿no? Eso es el síntoma del devoto muy avanzado, ¿no? Que ve todos los demás son más devotos que yo. Vanavas Vaishnava. En los Vedas se dice, todos los bosques son Vaishnavas, ¿no? Srila Bhaktivinoda Thakur explicaba eso varias veces, ¿no? Vana, cuando se habla del Vana se habla muchas veces de la variedad de la existencia, ¿no? Toda la variedad que existe, en última instancia, todos son Vaishnavas, ¿no? Todos los bosques, la traducción es todos los bosques son Vaishnavas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos de alguna manera u otra son parte de la creación de Krishna. Y todos de alguna manera u otra sirven al propósito de Krishna. Todos, en todos los momentos somos sirvientes. Pero hay dos tipos de sirvientes. Hay sirvientes quienes sirven dentro del plan o dentro del dominio de la energía externa de Krishna, del universo, ¿no? Los asuntos universales, ¿no? Que son gobernados por la ley del karma, y se vuelven ellos instrumentos, por decirlo así, de la ley del karma, que ejecutan la ley del karma. Esos son los Vada-jivas, los jivas en este mundo condicionados, ¿no? Y por otro lado, dice, hay algunas almas que están conectadas, no con la energía externa de Krishna, sino con la energía interna de Krishna, ¿no? En términos generales, a nosotros vamos a llamarlos a ellos Vaishnavas, ¿no? Los que están conectados con la energía interna, que son iniciados debidamente, ¿no? Quienes sirven al Señor Supremo a través del proceso establecido por Guru Sastra y Sadhu. Por lo general vamos a decir, ellos son Vaishnavas, ¿no? Y los otros, como se dice, ¿no? Son los materialistas, ¿no? Pero cuando alguien ya tiene una realización muy amplia, ¿no? Dice, empieza a ver así, de que todos son Vaishnavas, de que todos sirven a Krishna, ¿no? Y de que la diferencia entre la energía interna y la diferencia interna y externa, ¿no? Es solamente nuestra percepción. Es nuestra percepción. De que Krishna manifiesta este universo y entra en este universo, ¿no? Y manifiesta sus pasatiempos en este universo, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Algunos lo reconocen, otros no lo reconocen, incluso cuando aparece aquí. Algunos se burlan, dice Krishna, de mí cuando aparezco aquí en esta forma ordinaria, aparentemente humana, ¿no? Entonces hay que ver por dónde uno va, ¿no? Porque si quedamos
en este dominio material condicionado con el concepto material, pues quedamos en esto. Quedamos condicionados por los repetidos muertes y nacimientos, ¿no? Por la dualidad de este mundo, ¿no? Y ahí, dice, podemos dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la existencia. Samsara, ¿no? Repetidos muertes y nacimientos. Subir hasta arriba, Brahma Loka, el planeta más elevado, ¿no? Y otra vez uno puede bajar hasta los planetas infernales. Desde los tiempos inmemoriales, Srila Prabhupada usaba esta descripción. Since time immemorial. Desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Uno va andando en el universo condicionado por la dualidad, ¿no? Condicionado por el concepto material de la vida, ¿no? Buscando felicidad, ¿no? Pero siempre terminando sufriendo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esta vida es así. Nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, ¿no? Son los puntos claves que describen la vida material, ¿no? Y se dice que son siempre conectados con sufrimiento. Entonces nosotros estamos buscando la felicidad, estamos moviéndonos, haciendo planes, ¿no? Como la Prabhupada decía, pero al fin de cuentas se muere y el que hace los planes y con él se mueren los planes. Y lo único lo que podemos alcanzar aquí y lo que llamamos felicidad es un momento de la ausencia del sufrimiento. Cuando hay momentos de ausencia del sufrimiento, eso es lo que nosotros llamamos, ¿no? Felicidad. Cuando nos distraímos de la realidad de que vivimos en el plano conocido como Mritya Loka, un plano Mritya Loka, plano de muerte, donde la muerte es el último juicio a todos, por decirlo así, ¿no? Donde nadie se escapa de esto, ¿no? Nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, ¿no? Es la característica de esta vida, ¿no? Y en medio de todo eso buscamos un poquito de felicidad. Cuando se nos olvida o cuando nos distraemos, ¿no? Cuando logramos un cierto tipo de disfrute sensorial, ciertos tipos de experiencias, ¿no? Pensamos, estamos felices, ¿no? Pero el próximo momento otra vez viene, ¿no? Y la realidad nos alcanza, ¿no? Y a veces dentro de una vida uno puede tener diferentes tipos de experiencias de la dualidad, ¿no? Y a veces uno puede toda una vida estar sufriendo, o aparentemente toda una vida estar bien. Pero desde la perspectiva amplia del tiempo ilimitado, ¿no? En los repetidos muertes y nacimientos, ¿no? Uno no puede salirse tan fácil de la dualidad, ¿no? Por eso, ¿no? Aquí la pregunta hacia la Bhaktisiddhanta es, un devoto pregunta, ¿cuál es el proceso para alcanzar la felicidad? ¿Cuál es el proceso para alcanzar la felicidad? Porque nosotros no podemos sino estar buscando felicidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza innata requiere esto, nos impulsa. Sat Chit Ananda, eso es nuestra naturaleza como almas espirituales. Somos eternos, llenos de conocimiento y bienaventurados. Es la característica interna. Y como somos así, entonces naturalmente, ¿qué es nuestra naturaleza? De que tenemos un instinto de sobrevivencia. Todo el tiempo tenemos un instinto de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque somos eternos, ¿no? Sat Chit, lleno de conocimiento, ¿no? Tenemos una continua inclinación y necesidad de desarrollar conocimiento. No podemos parar de desarrollar el conocimiento.
De ninguna manera. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos saber para poder ordenarnos y para poder vivir en la vida, ¿no? Y a veces el conocimiento piadoso, conocimiento relacionado con metas, digamos, bondadosas en la vida, ¿no? Pero a veces también es conocimiento solo cómo sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, un ladrón también es experto en lo que hace, ¿no? Desarrolló conocimiento para poder hacer lo que hace, ¿no? Robar y hacerlo así para que no lo agarren, ¿no? También es cierto conocimiento, ¿no? No es conocimiento académico, no es conocimiento, diríamos, bondadoso, ¿no? Pero igual es conocimiento, ¿no? Capacidad, ¿no? Siempre necesitamos desarrollar capacidad para poder sobrevivir, ¿no? Y el otro es la felicidad. Significa todos estamos haciendo todo el tiempo planes para ser felices. Nadie hace planes para sufrir. En un estado, digamos, normal o sano de la, ¿no?, cordura mental. Nadie hace planes como sufrir. Todos hacen planes como experimentar felicidad. Pero como decimos, todos hacen planes, pero no saben cómo. No terminan sufriendo. Por eso pregunta aquí, ¿cuál es el proceso para alcanzar la felicidad? Para alcanzar lo que de verdad estamos buscando, ¿no? Para llegar más allá de placeres temporales, superficiales, ¿no? Para llegar a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Uno no puede obtener felicidad, ni conocimiento apropiado, ni eternidad, sin despertar, sin reconocer y despertar o ubicarse en su naturaleza innata, su naturaleza interna, ¿no? Su naturaleza espiritual. Entonces, ¿cuál es el proceso? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta explica. Cuando un devoto está firmemente situado a los pies del loto de su Gurudeva, logra su asociación a través de su servicio. Si está protegido del temor así está protegido del temor y el dolor y se vuelve verdaderamente feliz. Si alguien está ocupado en el servicio a Gurudeva con cuerpo, mente y alma, pronto alcanza su misericordia. Cuando Gurudeva se complace, la inclinación a servirlo aumenta día a día. Esto trae el más alto beneficio y es lo único deseable. Ahí lo ven como Srila Bhaktisiddhanta lo pone, ¿no? Es lo único deseable, ¿no? Cuando lo preguntan, ¿no?, si la rendición exclusiva y la determinación en el servicio es lo más importante, dice absolutamente, ¿no? Si lo preguntan si uno a través de la renuncia puede volverse más devocional, dice nunca, ¿no? ¿No? Preguntan si uno puede obtener realizaciones espirituales, ¿no?, sin servir al Guru, nunca. No es no y sí, sino es nunca, es absolutamente, ¿no?, lo único deseable, exclusivamente deseable, ¿no? Es la manera como hablan grandes acharyas, ¿no?, quienes quieren demostrar la exclusividad del servicio devocional. Pero eso es para animar las almas, para demostrarlos la realidad. Pero hablando en términos generales, en términos filosóficos, ¿no?, ellos saben de que rendición no es cuestión del argumento, ¿no? Ellos saben de que solo como argumento, solo presentarlo de una manera intelectual, no se puede provocar o inspirar rendición en las almas, ¿no? Por eso al nivel mundano, digamos, al nivel universal, ellos no son fanáticos, ¿no?
Ellos saben muy bien manejar la filosofía y armonizar entre todos los diferentes conceptos que hay, ¿no? Pero para demostrar la necesidad para un alma individual de la rendición y del servicio a Krishna, ahí se vuelven muy exclusivos, ¿no? Es la naturaleza de los verdaderos gurús, ¿no? Demostrar la necesidad para el alma de la rendición, la exclusiva necesidad de la rendición. Dice, ellos no se meten y no hablan del karma, ¿no? Sabiendo muy bien que el karma es de hecho la causa de todos los sufrimientos. En Bhagavatam se dice, un verdadero médico dice, no va a dar un remedio a alguien que lo va a hacer daño, más daño. Así de la misma manera, dice, alguien quien conoce la verdad, el gurú verdadero, realizado, no va a enseñar al discípulo en el karma, sabiendo muy bien que el karma como tal es la causa de los sufrimientos que uno está experimentando, ¿no? Esa es la característica. Es una de las cualidades del gurú verdadero, ¿no? Porque aquí se nos dice, ¿no? Hay que acercarse al gurú, ¿no? Porque sin esto, dice, no hay manera como alcanzar la felicidad verdadera fuera de estos temporales experiencias, ¿no? De felicidad llamada, o la ausencia del sufrimiento llamada felicidad, ¿no? O felicidad dentro del dominio del paraíso de los bobos, como se dice, ¿no? Entonces, dice, es una característica. Entonces nosotros, si queremos pasarnos de este lado, de la experiencia mundana a la experiencia espiritual, dice, única manera es de estar firmemente situado a los pies del loto de su Gurudeva, lograr su asociación y así lograr su servicio. Pero ¿quién es el Gurudeva verdadero? ¿Quién es el Gurudeva fidedigno, ¿no? Eso es la gran pregunta, ¿no? Tiene que ser alguien realizado de que el karma no va a otorgar felicidad. No puede estar enseñando karma, no puede estar enseñando simplemente conceptos intelectuales, sino tiene que estar emanando, inspirando, ¿no? Iluminando en el camino de la devoción y de la rendición. Svayam Nisreyasam Vidvan. Tiene que ser alguien quien conoce verdaderamente qué es beneficial para el ser. Tiene que ver qué es beneficial, ¿no? Esa es su característica. Entonces, ahí uno tiene que llegar, ¿no? Ahí uno tiene que situarse. Significa que tiene que conectarse con el maestro espiritual, ¿no? Y ahí dice, estando fijo y firme, refugiado en el servicio comprometido, se vuelve protegido del temor y del dolor y se vuelve verdaderamente feliz. Si alguien está ocupado en el servicio a Gurudeva con cuerpo, mente y alma, pronto alcanza su misericordia. Cuando Gurudeva se complace, la inclinación a servirlo aumenta día a día. Esto trae el más alto beneficio y es lo único deseable, porque uno ya no anda más en el mundo exterior, sino uno está conectado con la energía interna, uno está conectado con el dominio espiritual, que se manifiesta aquí en forma del Gurú. Y a través de la misericordia del Gurú también se empieza a manifestar en diferentes otras formas, ¿no? En los Vaishnavas, ¿no? En las escrituras, en todo el proceso como lo conocemos. Pero todo este proceso simplemente funciona, ¿no? Por la misericordia del maestro espiritual. Por eso dice que el Guru es la luz interna de lo que nosotros llamamos Bhajan. Sin esta luz interna, pues actividades no se pueden, también para hacer actividades espirituales también pueden ser actividades materiales. Hacer guirnaldas sí es una actividad espiritual, ¿no?
pero ¿para quién? Rituales también pueden ser materiales, ¿no? ¿Qué decir de actividades tan ordinarias, ¿no? Como trapear, ¿no? ¿Cuánta gente no cocina todo el día, ¿no? Todos los días, ¿no? Así que las actividades devocionales y las actividades en el mundo del karma son muchas veces iguales. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que una actividad se vuelve espiritual y otra queda, ¿no? Sigue siendo material, ¿no? Eso es por la luz interna que el Guru le da, por la conexión, por la dedicación, se vuelve todo devoción, ¿no? Entonces el Guru es la luz del Bhajan. Y Bhajan significa servicio. Actitud de servicio. Servicio y todo lo interno. La oración, la adoración, ¿no? Así que el servicio como tal es una manera de adorar, ¿no? Muchas veces, ¿no? De una manera superficial nosotros pensamos que Bhajan es cantar, ¿no? Y Bhajan es algo así, solo ahí interno, algo así, ¿no? Pues existen muchas veces estas dudas, ¿no? ¿Qué es más importante, el servicio, el canto? ¿No? Pero Bhajan con luz interna empieza con el servicio, todo es servicio, ¿no? Diferentes formas de servicio, ¿no? 6, 9, 64 y tantas expansiones de diferentes formas de servicio que se pueden ejecutar, ¿no? Pero el detalle ahí es que, ¿no? El detalle ahí es la luz interna que proviene de la rendición al Guru, ¿no? Que proviene de la rendición a Krishna. Guru y Krishna, ¿no? Guru es Krishna, y eso también hablamos los últimos días, ¿no? Por eso, esa es la diferencia. Sin este elemento, incluso actividades espirituales se pueden volver solamente karmáticos, ¿no? Adoración a la deidad se puede volver karma, ¿no? Hablar filosofía se puede volver karma. Hacer kirtan se puede volver karma. Todo se puede volver karma, ¿no? Si no hay en el fondo, ¿no? Una verdadera comprensión de lo que es la rendición y una conexión verdadera con fuente fidedigna, con un guru fidedigno que lo va a revelar desde adentro, le va a abrir toda una nueva dimensión a todas las actividades que uno está haciendo. Por eso, en esencia de todas las esencias de las enseñanzas de Srila Sridhar Maharaj, ¿no? Que él resumió en sus propias palabras y recogiendo muchas diferentes citas de diferentes libros, fuentes, era sobre la rendición. Prapana Jivanamritam, ¿no? El néctar de las almas rendidas. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj dijo, si el Bhagavatam se pierde y desaparece de este mundo, queda el Chaitanya Charitamrita, nada está perdido porque todo está ahí. Dice, pero si incluso el Chaitanya Charitamrita se pierde, desaparece de este mundo, la gente ya no tiene más acceso. Dice, si queda el Prapana Jivanamritam de Sridhar Maharaj, dice, nada está perdido. Porque ahí está todo. Y al mismo tiempo eso es tan natural, al mismo tiempo eso es tan elevado. Porque cuando todo se resume a poco, ¿no? Es difícil de comprenderlo, ¿no? Pero cuando esto poco se expande en diferentes otras formas, ¿no? Es para proveer a las diferentes personas de acuerdo con sus capacidades, ¿no? De acercarse a la comprensión de la esencia, ¿no? Así toda nuestra filosofía prácticamente, ¿no? Del Gaudiya Vaishnavismo, que está dada ahí en el Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, en todos los diferentes libros que fueron escritos en algún momento, ¿no? Si uno quiere resumirlo todo, ¿no? Y quedar con la comprensión esencial que hay, ¿no? ¿En qué se resume? Si toda nuestra filosofía Gaudiya Vaishnava que conocemos, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, todas las diferentes escrituras, las explicaciones al Bhagavatam, todo esto,
que hay en el mundo y todo lo que devotos han hecho y lo que han escrito y lo que han predicado, es solamente para llevar a ciertos niveles de comprensión de las almas y conectarnos de acuerdo con su capacidad, con el propósito de la misión de Mahaprabhu. Entonces, si uno quiere resumir todo esto, todas esas escrituras, ¿en qué uno lo va a resumir? Ahí está todo resumido. Y todo esto que tenemos son solamente expansiones, ¿no?, para llegar a esta comprensión, a esta realización, digamos. Porque comprensión es de aquí, realización significa verdaderamente realizar. Y entonces, en esta línea de llevarnos a la comprensión o a la realización de estos contenidos espirituales, la Siddharma se puso, se sentó y escribió este Prapana Jivanamritam, que es el néctar de las vidas de las almas rendidas. Justo como Srila Bhaktivedanta decía, ¿no?, si eso es importante, hablar de la rendición exclusiva, hablar de la determinación, dijo absolutamente, ¿no? Para cumplir con eso y demostrar eso, ¿no?, lo compuso. De hecho, la hermana de Srila Prabhupada fue la que pagó la primera impresión de este libro. Y Srila Prabhupada cargaba este libro. Es una colección explicando el proceso de la rendición, ¿no?, animando, inspirando, invitando a la rendición. Y ahí, en resumen de todas esas enseñanzas, ¿no?, Srila Siddharma lo pone al punto clave, ¿no? Sravanam kirtanarinam bhaktyangam hyanenam akshamasyapi sarvapti prapatyaiva haraviti. Dice, todas las diferentes actividades de Sravanam, Kirtanam y otras angas de la devoción solamente obtienen su verdadero significado si en el fondo hay una actitud de rendición. O en otras palabras, si uno es negligente con todas esas diferentes angas de bhakti, pero tiene rendición internamente, dice, tiene todo. Es el poder de la rendición. Tú puedes tener todos los libros, puedes tener todos los templos, puedes tener todas esas actividades, pero si no esta actitud de la rendición, actitud del alma, dice, todo eso se vuelve hasta karma. Porque uno puede adorar la deidad solamente pues para poder sobrevivir. Aquí adoro y ahí pongo la cajita, ¿no?, y veo cuando la gente viene cuánto mete a la cajita, ¿no? ¿No? La filosofía puedo también hablar solamente para poder vivir, ¿no? Kirtan puedo hacer para poder vivir, ¿no? Y sin tener ninguna realización. Pero dice, si alguien incluso no ejecuta estas actividades, ¿no?, eso es muy revolucionario, eso es muy, muy extremo, ¿no? No es que la Siddharma nos desanima ahí de practicar Sravanam, Kirtanam, Vishnu-smaranam y otras diferentes actividades, no nos desanima de esto. Pero dice, si alguien es rendido, incluso siendo negligente con estas prácticas, ¿no?, dice, alcanza todo. Pero rendido significa tener una disposición al servicio. Tiene una disposición al servicio. Y más que todo tiene la disposición de ejecutar el servicio de acuerdo con la necesidad. Es el síntoma de la rendición, ¿no? De acuerdo con la necesidad, de acuerdo con las instrucciones, de acuerdo, ¿no?, con los factores más finos y sutiles, ¿no? La devoción por necesidad y no la devoción como yo la quiero, ¿no? Porque la devoción como yo la quiero, ¿no?, esa no es devoción real, ¿no? Por eso uno no puede practicar esta devoción simplemente ejecutando de la manera perfecta incluso, y el puya, y los cantos, y la filosofía, ¿no?, sino a esta conexión. Por eso es la Bhaktisiddhanta, cuando se refería a algunos de los
seguidores de Bhaktivinoda Thakur que se habían apartado del propósito de Bhaktivinoda Thakur y de su misión. Dijo, ustedes pueden saber todo de memoria, todas las palabras de Bhaktivinoda Thakur y todas las escrituras, todo lo pueden saber de la memoria. Dice, pero si no están conectados con el propósito por el cual Bhaktivinoda Thakur ha venido y no están sirviendo el propósito, dice, no están obteniendo nada. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra misión? ¿Cuál es el propósito de este parampara, ¿no? Y para este propósito puede ser de que uno tenga que hacer cualquier otra cosa, ¿no?, para cumplir el propósito, ¿no? Por eso sabemos, pues hay diferentes cosas que hacer en la vida cotidiana de la convivencia, por ejemplo, en un templo. ¿Cuál es el propósito? O lo reducimos más bien a la vida cotidiana, ¿no? Para que todo funcione necesitamos a comer, ¿no? Pero se acabó el boga, alguien tiene que ir al boga, ¿no? Y entre los 5 que hay en el templo que viven, nadie puede ir al boga. ¿Por qué? Porque no ha terminado las rondas, no ha estudiado lo suficiente, no ha hecho esto y aquello, ¿no? Lo que él se puso, que eso es lo importante, ¿no? Entonces ninguno va a ir, ¿no? Pues después de un poco tiempo, ¿no?, ninguno va a poder ni cantar ni rondas, no va a poder hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha comido, ¿no? Entonces la vida pues tiene diferentes prioridades, ¿no? Para poder cumplir con una cosa son necesarios a veces elementos indirectos también, ¿no? Se explica Gunamriti y Mukhyavriti, son 2 significados, uno es el directo y otro es el externo, ¿no? Así en el servicio también hay propósito directo, ¿no?, y hay elementos que van como fortaleciendo, acompañando este propósito, ¿no? Entonces, para expandir una misión, la misión de Mahaprabhu, como Bhaktivinoda Thakur lo visualizó, ¿no?, Srila Bhaktivedanta dijo a los que se habían desviado de este propósito, dice, pueden saber todo de memoria, ¿no?, y las palabras de Bhaktivinoda Thakur y toda la filosofía pueden saber de memoria. Pueden cantar bonito, pueden ser impecables en términos de comportamiento, ¿no? Pero si no están sirviendo el propósito en su manera más interior, dice, no están obteniendo lo que piensan. Eso muchas veces que la gente no puede distinguir eso, el propósito interno de las actividades externas. La gente muy fácil confunde el conocimiento con la devoción. Fácil. Fácil confunde el disfrute espiritual con verdadero servicio. Porque una cosa es salirse de la dualidad y lo material, mundano, y entrar al dominio espiritual. Pero como amigo Uriah me dijo, la primera instrucción que recibí en la vida, no instrucción, sino indicación, era, uno puede disfrutar de la conciencia de Krishna o uno puede servir a la conciencia de Krishna. Yo en el momento no lo entendí, ¿no?, pero con el tiempo iba poco a poco realizando lo que me quería decir, porque me tocó descubrir eso y observar en mí mismo, ¿no?, en dónde está mi inclinación de disfrutar de la conciencia de Krishna, ¿no?, del canto, baile y refresco, ¿no?, y de ser irresponsable con las necesidades del templo y después en próxima instancia de las necesidades de los demás en el proceso que acompañan a uno, ¿no? Entonces uno tiene que ir descubriendo esto, ¿no? Pero en el momento no lo entendí, porque esa es la naturaleza de las instrucciones de los sadhus. La naturaleza es, en los sadhus uno primero escucha las palabras y después poco a poco uno va entendiendo el propósito. El propósito está escondido detrás de las palabras. En las palabras está el propósito escondido, ¿no? Dice, pero gente materialista, dice, uno entiende el propósito antes que la palabra. Porque el gurú te puede decir algo así. Conciencia de Krishna puedes disfrutar o puedes practicar. Y uno no lo entiende.
Pero con el tiempo te vas a dar cuenta, ¿no?, de la amplitud y de las diferentes dimensiones de ciertas cosas que el Guru da, que el Guru explica. Claro, si uno sigue comprometido con las instrucciones y con el proceso. Mientras cuando tú sales y tienes contacto con la gente ordinaria, ¿no?, antes de que hablan tú ya sabes su propósito, ¿no? Si tú vas a una tienda y dices, hola, buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? ¿No? Sí, tú entiendes qué te dice, ¿no? Te dice, hola, buenos días, te desea buen día, ¿no? Y te pregunta cómo te encuentras hoy, ¿no? Pero antes de que él te dice cualquier cosa, tú sabes su propósito cuando se acerca, cuando te va a empezar a hablar, es para venderte algo. Por eso el propósito de la gente materialista es fácil de reconocer. Gente materialista tiene propósitos materiales, y propósitos materiales son evidentes, significa quieren algo de ti. Están viendo la manera como pueden beneficiarse de ti. Y después vienen todas las palabras y todos los cuentos que pueden aparecer allá. Pero los sadhus no, vienen las palabras y después uno tiene que practicar y profundizar para llegar a la profunda comprensión qué es lo que querían decir, hacia dónde me están llevando, ¿no? ¿En qué me estoy metiendo, ¿no? Entonces uno puede disfrutar de la conciencia de Krishna, uno puede servir a la conciencia de Krishna. Y el Guru es aquella persona quien se encarga de esto, de entrenarnos verdaderamente, ¿no?, exigiéndonos sacrificio para que sea nuestra actitud de servicio, ¿no? Porque el propósito es el servicio, ¿no? Nuestro propósito es el servicio. ¿A qué? Al propósito que nuestros acharyas han establecido, ¿no?, o que han recibido de Mahaprabhu, de expandir la conciencia de Krishna alrededor del mundo. Mahaprabhu dijo, yo no soy capaz de distribuir todos estos frutos de amor, ayúdenme, ¿no? Entonces pidió a todos sus compañeros que lo ayudan y también lo pidió a todos los demás que lo ayudan. Eso es su misión, ¿no? Dar alivio al mundo entero. Esa es la misión de los Vaishnavas, ¿no? Ejecutar verdadera caridad espiritual con el mundo entero. Estar preocupado por dar alivio al mundo. Porque cuando Krishna miró al mundo después de retirarse, se dio cuenta que toda esta gente, los diferentes karmis, jnanis, yogis, se están esforzando tanto para obtener felicidad. Pero a pesar de que se estaban esforzando tanto, dice, no están logrando la felicidad. Entonces Krishna sintió compasión y vino otra vez al mundo, como Chaitanya Mahaprabhu. Dijo, les voy a dar algo, un proceso fácil, un proceso auspicioso. Al mundo ha venido, ha traído este proceso auspicioso, ¿no?, para que las almas puedan alcanzar suprema felicidad. Les trajo el Harinam Sankirtan. Y dio instrucción a todos los que quieren servirlo, que lo ayuden a expandir esto. Y para eso, para poder expandirlo, ¿no?, ¿cómo hacerlo, no? Dice Mahaprabhu mismo empezó a pensar, desarrollar estrategias, cómo va a distribuir este mensaje al mundo entero. Significa, ahí está el propósito, ¿no?, de llevar estos frutos de amor al mundo entero, y está la estrategia, cómo hacerlo. Y la Prabhupada dice, la única preocupación de los devotos cuando se reúnen es hablar de estas estrategias y cómo ir cumpliendo con este propósito que Mahaprabhu dio de llevar, ¿no?, al mundo entero. Y su único propósito es dar misericordia. Savanishtarite Prabhu Kripa Avatar.
Mahaprabhu ha ascendido, el Señor ha descendido a este mundo solamente para dar la misericordia a todos. Y para eso, dice, ha desarrollado muchas estrategias. Y ha transmitido esas estrategias a sus íntimos asociados, ¿no? Para que ellos puedan llevar esta misión. Entonces imagínense, y así fuimos recolectados nosotros pues, del mundo de alguna manera u otra, invitados de participar en eso. Y podemos practicar o podemos también quedar en la conciencia del disfrute, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, practicar la conciencia de Krishna o disfrutar la conciencia de Krishna. Y los que quieren practicar la conciencia de Krishna, es esto lo que Srila Bhaktisiddhanta dice aquí, eso es esencial. Rendirse a los pies del otro, el maestro espiritual, y permanecer allá. Y comprometerse con el servicio. Y ahí dice, todo va desde adentro y todo se va a ir manifestando. Entonces ese es el camino de la entrada al mundo interno, es el camino de la entrada a la comprensión espiritual. Eso es el verdadero desafío. Tener la fe, ¿no? Y tener la determinación en este proceso, ¿no? Y ser un verdadero discípulo, ¿no?